Hola, en este video vamos a realizar el experimento de la difracción de la luz blanca utilizando materiales caseros. Cuat- Las rendijas de difracción son unos aparatos constituidos de muchas rendijas donde la luz pasa a través de estos. Existen rejillas de transmisión que son ranuras de vidrio, el cual se puede observar muchos colores sobre la placa, y también rendijas de reflexión que son ranuras paralelas sobre un material que refleje la luz como una fuente propia. Entonces, por ejemplo, los discos CD funcionan como rendijas de reflexión ya que poseen ranuras adyacentes con longitudes de hasta 1 micrómetro, permitiendo una difracción de la luz, el cual interfieren de forma constructiva y se observa en distintas direcciones. El uso de la luz blanca en rendijas de reflexión es utilizado para la separación, por ejemplo, de los componentes de la luz, desde el color rojo hasta el color azul. Entre las aplicaciones que se utilizan las rendijas de separación son, por ejemplo, las rejillas de difracción, que estos son utilizados en equipos fotométricos, ¿verdad? Donde se componen de monocromadores, por ejemplo, que permiten lo que es la separación de la luz blanca en distintas longitudes de ondas y permite cuantificación de analitos. O, por ejemplo, en lo que son elucidaciones de estructuras cristalinas mediante la ecuación de Bragg. Esto permite determinar las estructuras tridimensionales de los cristales, ya que funcionan como rendijas de difracción con el uso de rayos X a longitudes de onda de hasta 0,1 Armstrongs. Los objetivos que tenemos en este proyecto son demostrar la difracción de la luz en un CD con fuente de luz blanca, diferenciar la separación de longitudes de onda en la difracción de la luz en un CD y demostrar las intensidades de difracción a distintos enfoques de la fuente. Bueno, ¿qué es la difracción de la luz? Bueno, la difracción de la luz es un fenómeno óptico que ocurre con el paso de una fuente lumínica a través de una rendija que puede ser de forma rectangular o circular, dispersándose en muchas direcciones, hacia adelante generando patrones, por ejemplo, de iluminación y de sombra. Estos patrones de difracción formados sobre una pantalla poseen una banda central inicial, ¿verdad? Y seguidos con bandas oscuras y nuevamente bandas luminosas de menor intensidad con respecto a la principal. Estas bandas pues van a depender de un cierto ángulo cita, ¿verdad? Que es el ángulo incidente, por lo que puede inferir desde otros lados con distintas intensidades. Ahora, esta difracción de la luz se explica mediante esta ecuación 1, donde A es el ancho de la ranura y lambda es la longitud de onda. Ahora, los discos CD están formados por pozos y valles con el propósito, por ejemplo, de guardar información mediante una espiral desde el centro del borde. Ahora, estos están conformados de aluminio u otro material que sean reflectores, formando estas ranuras adyacentes. Entre las características que tienen los CDs es que los pozos poseen, por ejemplo, una profundidad de 0,83 micómetros y se encuentran separados unos del otro de 1,6 micómetros, como se observa en la figura 1. Ahora, el aluminio está protegido por un plástico, el cual es totalmente transparente y no afecta lo que es la lectura de la información ni la difracción de la luz. Y esta información, por ejemplo, la de los CDs, es leída mediante una interferencia constructiva. Ahora, por otra parte, los CDs, mediante la difracción de la luz en los CDs, se puede estudiar mediante la ecuación 2, donde la longitud de onda depende de la distancia de la fuente lumínica, que en este caso es A, y D es la distancia entre las pistas de los pozos. Entonces, si se despeja lo que es la ecuación, se puede obtener una expresión para variar o comprobar la longitud de onda respecto a esta distancia. En este experimento se van a utilizar tres libros, un disco que tenga rayaduras, un disco que no tenga rayaduras
y también se va a utilizar una linterna. Para lograr la difracción de la luz monocromática, solo se necesita utilizar la parte de plástico del disco. Para separar esta parte de plástico, se utilizó un desatornillador pequeño y se separaron ambas partes del disco cuidadosamente, como se observa en el video. Aquí dos libros se van a utilizar como soporte para mantener el disco verticalmente y el otro libro se va a utilizar para poder ir variando la distancia que hay entre la fuente de luz y la ranura del disco. La linterna que se va a utilizar tiene distintos enfoques. Este es el enfoque bajo, mientras este es el enfoque alto. Se empieza el experimento con el disco sin rayaduras con enfoque alto. Se observa que a medida que se acerca la linterna hacia la ranura del disco van apareciendo luces con longitudes de onda más cortas como la luz azul. Mientras más se va acercando la linterna se puede observar que se llegan a longitudes de onda más larga como la que corresponde a la luz roja. Con el enfoque medio se observó la misma formación de colores que se observó en el enfoque alto, solo que en este caso también se observó algo bastante interesante. Como se puede ver en la pantalla, se forman franjas de zonas oscuras a medida que se va acercando la linterna. Esto indica que dependiendo de las condiciones se puede formar un patrón de interferencia que puede ser detectado y que se puede ver a simple vista. Con el enfoque bajo se pudo observar la misma formación de colores que se observó en el enfoque medio y el enfoque alto. La única diferencia es que no se puede apreciar muy bien la separación de colores, ya que no se observa muy bien la formación del color rojo. En el caso del disco con rayaduras, con enfoque alto se pudo observar una muy buena separación de colores. En el caso del enfoque medio se puede observar que la separación de colores no es muy buena, al menos en comparación con los casos anteriores. Por último, al utilizar el enfoque bajo se pudo observar la peor formación y separación de los colores, tanto en el disco sin rayaduras como en el disco con rayaduras. Ahora, con respecto a los resultados, podemos observar lo siguiente para el disco normal, el disco sin rayaduras. Se observó que al aumentar el enfoque o al disminuir el enfoque, esto va a afectar directamente a la intensidad luminosa que va a presentar el patrón de difracción. El enfoque más alto de la linterna producía mayores intensidades luminosas, mientras que los enfoques más bajos producían em, intensidades luminosas más bajas. Lo mismo se pudo observar en el caso del CD con rayaduras. También se pudo observar lo mismo, que los discos que presentan un enfoque más alto tienen mayores intensidades luminosas, mientras que al disminuir el enfoque de la linterna se va disminuyendo la intensidad luminosa hasta el punto de que casi ni se puede observar un patrón de difracción en los discos con rayaduras, utilizando enfoques medios y enfoques bajos. Ahora, se pudo observar también que con respecto a el disco CD normal, sin rayaduras, y el disco CD con rayaduras, el disco normal presenta una mejor separación y una mejor formación de los colores. Entonces, ¿esto a qué se debe? Primero que todo, se observó que inicialmente la formación de colores en el CD empieza con la formación de colores azules y sus tonalidades, después aparecen colores verdosos y por último aparecen colores rojos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Como mencionamos anteriormente, la superficie de los discos presentan pozos de distintos tamaños y profundidades, longitudes, etcétera. La cuestión es que estos pozos son tan pequeños que, que la luz de incidente, o sea, la luz blanca que vaya a incidir sobre los pozos de la superficie del disco pueden
van a ser reflejados con distintos ángulos de incidencia. Ahora, dependiendo de cuál sea el ángulo de incidencia con el que impacta la luz a los pozos del disco, se va a separar una longitud de onda en específico. Esto es lo que permite los diferentes colores que se observan en el disco. Sin embargo, nosotros pudimos observar claramente de que no se observan todos los colores al mismo tiempo. Eso es algo que depende de la distancia. Y esto se debe que para que se pueda observar ciertos colores en un disco, se necesitan las condiciones ideales para que los frentes de onda de una longitud de onda específica puedan producir una interferencia constructiva, digamos, o sea, a las estancias más cercanas, los frentes de ondas de la longitud de onda azul tienen las condiciones necesarias para formar interferencia constructiva y por ende se forma este color a distancias más lejanas. Y es por esto que que se observan los colores en el disco. Ahora, pero ¿por qué aparece primero el azul? ¿Por qué aparece después el verde? ¿Y por qué aparece de último el color rojo? Esto se puede explicar con esta ecuación, la ecuación 2, que básicamente nos va a decir cuáles son las condiciones necesarias para que pueda formarse un color en la superficie de un disco. Entonces, la longitud de onda es lo que va a indicar el color del haz de luz que se va a poder ver en el disco. Entonces, los colores azules presentan longitudes de ondas más cortas y los colores rojizos presentan longitudes de onda más largas. Entonces, recordemos, los colores azules los obtuvimos a distancias más lejas del disco. Mientras más lejos se encontraba la linterna del disco, se podía formar este color. Mientras que se acercaba el disco, se formaban colores rojos. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Mientras mayor sea este valor de A, que representa la distancia que hay entre la linterna y el disco, mayor, eh, menor va a ser la longitud de onda, ¿verdad? Ya que el denominador va a ser un número más grande y la longitud de onda va a ser menor. Por otro lado, si este valor de A es menor, la longitud de onda va a ser mayor. Esto explica la formación de estos colores. Entonces, podemos ver a partir de esta ecuación la siguiente tendencia, que mientras mayor sea la distancia entre, entre la linterna y el disco, van a formarse colores de longitudes de onda más cortas, mientras más cercana sea la distancia que hay entre la linterna y el disco, se van a formar colores de mayor longitud de onda. Ahora, ¿por qué se observan diferentes intensidades luminosas al cambiar el enfoque del disco? Todo esto radica en el área luminosa que va a cubrir la linterna sobre el disco. Principalmente se debe a la cantidad de luz que puede llegar a la ranura o la abertura circular del disco. Mientras mayor sea la luz que llega a esta abertura, mayor va a ser la cantidad de luz que va a poder ser difractada. Mientras que si es muy poca la cantidad de luz que llega a esta abertura, el proceso de difracción va a ocurrir en menor cantidad, ya que gran parte de la luz va a ser reflejada. Entonces, es por eso que observamos aquí que al aumentar el enfoque podemos obtener mayores intensidades luminosas, ya que la mayor parte de la luz está incidiendo sobre la abertura circular, favoreciendo el proceso de difracción y no el proceso de reflexión de la luz blanca. Por último, algo interesante fue que se observó la formación de un patrón de interferencia observable a simple vista cuando se acercó la linterna al disco, al punto de que ya no se observaban más formaciones de colores. Esto se debe a que en esta distancia, en estas condiciones, los frentes de onda de la luz blanca no generan difracción por reflexión, que es lo que genera los colores en el disco. Solo genera difracción por estos frentes de onda y dependiendo de las condiciones necesarias se pudieron formar interferencias constructivas y destructivas, que es lo que permitieron que se pudiera observar este fenómeno de interferencia a simple vista. Ya. Bueno, finalmente, las conclusiones del proyecto final fueron que se determinaron
la difracción por reflexión de la luz blanca en un CD normal y con un CD de rayaduras a diferentes enfoques y distancias del foco a la ranura del disco, obteniendo en sí un mejor resultado de separación de la longitud de onda de fuente de luz blanca a una distancia corta y con un enfoque alto, tanto para el disco normal como para el disco con rayaduras. Ahora, la difracción de la luz a distancias largas de la ranura del disco es muy leve para el CD normal y es prácticamente ausente para el CD con rayaduras. De igual manera, la difracción disminuye conforme se pasa de un enfoque alto, mediano y bajo en orden respectivo. Además, se comprueba que al acercar la fuente de luz blanca a la ranura del disco, se obtiene difracciones de longitudes de ondas cortas hasta longitudes largas, observando una separación en la superficie del disco de color azul, verde y rojo en ese orden respectivo. Listo. Y esta sería la bibliografía utilizada. Muchas gracias.